buenas tardes, buenas noches. Otro episodio of The Fry Show. Conmigo, el gringolo.com, Robbie J. Fry. A invitarme pues a un proceso de selección para la dirección de la Fundación Mi Sangre, que era de Juanes. Juanes estaba en su máximo apogeo como celebridad en ese momento, y yo la verdad un poco pretenciosa en ese momento dije, ay no, una fundación de una celebridad, eso no debe tener mucho fondo. Y dije no. Un proyecto que me impactó muchísimo en términos de impacto, que fue con niños, niñas, adolescentes y jóvenes, donde se utilizó el arte y la lúdica como mecanismo de sanación. Y ahí yo vi una oportunidad enorme. De manera, o sea, yo creo que ese es el valor más grande que uno puede dejar, y yo creo que lo veo reflejado un poquito en lo que hacemos en Mi Sangre en este momento, del autoagenciamiento, de no crear dependencia de las organizaciones que proveen ayuda o que apoyan a las comunidades. Ellos mismos, ahí está la sostenibilidad, en que ellos puedan tener el control de su propio destino. Te llega algún momento y sientes, tu cuerpo es muy inteligente, tu cuerpo te lo dice, vibra a otra dimensión cuando estás en el lugar que debes estar. Hey, hello, hola. A todos mis oyentes, como siempre, castígame con una reseña en iTunes, Box, Spreaker, Overcast, la manera que tú prefieres escuchar estos episodios, con un propósito y solamente un propósito: conseguir más invitados. Más reseñas en iTunes, ayúdame a mover el podcast en popularidad. La gente ve y quieren participar en este experimento de creatividad, innovación, hábitos de la vida. Y solamente demora 2 minutos, 5 minutos, 5 en verdad, pero sin embargo, ayúdame con una reseña. Sígueme en Twitter, Robbie J. Fry, Instagram, Facebook. Comparte con todos sus amigos. Y nada, y a la gente que le gusta escuchando, muchísimas gracias, de verdad. Un abrazo gigante y hasta el próximo episodio. Chao. Hola a todos, mi invitada esta semana, otro emprendedor, otra conversación maravillosa con Catalina Koch. Catalina ha llegado a su destino actual a través de hilos universales internos y navegando de una misión social a la siguiente, ya sea que involucre biodiversidad, cultura o música. Todas sus aventuras tienen una característica común: un ancla social. En las palabras de la página la Fundación Mi Sangre, Catalina es una emprendedora social de Colombia, con espíritu inquieto y gran conciencia social y ambiental. Catalina Koch tiene un recorrido de más de 20 años en temas de desarrollo sostenible, emprendimiento e innovación social. Desde el 2009 liderará la Fundación Mi Sangre, organización creada por el músico y compositor Juanes, para que niños, niñas y jóvenes afectados por la violencia en Colombia se conviertan en agentes de cambio y contribuyan a la construcción de una cultura de paz. En este podcast hablamos de vibración intuitiva, la apertura de diferentes tipos de inteligencia, la sanación del alma, la capacidad de resiliencia y la lúdica, el universo a través de un periódico y mucho más. Robert Greene, en su libro Mastery, describe 2 maneras diferentes en que una persona llega a Mastery. Uno es el método en el que creo que me he embarcado para comprender la creatividad, el método Pinball. Catalina, al otro mano, tomará la segunda ruta, que yo llamo doblando acero samurai, un proceso donde cada ruta anterior no se descarta por disgusto, sino por falta de algo más. Catalina inició su proceso con una conexión familiar con la naturaleza, la destrucción desde el aire, casi estrellándose, tomando prestado los ojos y visión de los demás, construyendo algo de la nada y finalmente una llamada telefónica para iniciar su posición actual en la Fundación Mi Sangre. Habiendo dicho esto, por favor, disfruten episodio 88,
el ancla creativa con la maravillosa, impresionante, conversación alucinante, Catalina Bock. Listo, Cata, siempre arranco de la misma manera. Siempre se puede ganar mucho más plata, pero no más tiempo, específicamente en cosas sociales. Entonces, muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias a ti por invitarme. Y me gusta arrancar para la gente escuchando en otros países y otros lugares. No sé si tú quieres aterrizarnos literalmente en Chocó cuando tenía 17 años, hasta un motor están fallando, como tuviste aterrizar con emergencia, pensando en la vida, en cómo hasta un propósito, hasta Londres, hasta aquí donde estamos. No sé cómo quieres aterrizarnos, quién es Cata y qué haces en este momento. Bueno, yo soy Catalina, mamá de Tommaso, de 9 años, esposa de Francesco, emprendedora social, apasionada con la vida, curiosa. Me gusta explorar, crecer, aprender todos los días. Chocó, iniciamos por ahí. Bueno, a los 16, 17 años tuve la oportunidad de ir en un viaje oficial a anunciar la llegada de la electricidad a un pueblo muy remoto en el Chocó, y me fui muy emocionada porque había escuchado mucho sobre esta región, uno de los hotspots más biodiversos del mundo, y me ilusionaba muchísimo también llegar con esta buena noticia de traer electricidad a una comunidad vulnerable. Y pues sobrevolando la zona, primero sentí un inmenso dolor, me impresionó muchísimo que parecían paisajes más de la luna que de una selva húmeda tropical. Se veían como grandes cráteres verdes, verduzcos, contaminados, como por toda la tala de árboles, por la minería. Entonces eso me impactó muchísimo. Pero cuando tú llegaste, ¿estás ya por electricidad, por la minería o por otro caso? Cuando tú hiciste, ¿fue del aire, como aterrizando o como desde caminando? El aire. Yo sobrevolando se veía el bosque gigante, grandes extensiones de selva, y en la mitad de esas grandes extensiones, cráteres gigantes que parecían de verdad la luna. Entonces eso pues me impactó mucho, como sentí dolor por la tierra, sentí cómo no valoramos esto, y era por causa de la minería, pero yo no tenía nada que ver con la minería. Y qué pena, me gusta interrumpir para sacar detalles. ¿Por qué tuviste esta conexión? Porque mucha gente van a ver y no van a sentir igual. ¿Tuviste algo en su juventud que conectes mucho con la naturaleza? Sí, ¿Fue parte de su ADN? Descalza en las montañas, en el campo. Mi familia siempre nos lleva. Mi abuelo fundó los Scouts. Yo fui Girl Scout. Ok, entiendo. ya, ok. Sí. Sentía un amor profundo por la naturaleza, y te puedo contar de una vida paralela que tengo también en una empresa familiar que se llama Ecoflora, que, en fin, también es de temas ambientales, de protección de la biodiversidad. Entonces sí, sentí ese dolor profundo, y al llegar a la comunidad, otro segundo shock en un mismo día fue que encontré una gran manifestación en contra de la electricidad. Hombres y mujeres con pancartas diciendo no queremos electricidad. Yo era como, eso me explotó la cabeza, porque me parecía imposible que un ser humano en el planeta Tierra no quisiera electricidad. Y obviamente indagamos un poco y entendí que se oponían a la visión del desarrollo del hombre blanco, que con la electricidad llegarían todos los males del hombre blanco, decían ellos, la televisión, la violencia, que perderían sus tradiciones, digamos, de conexión con la tierra y demás. Y eso yo creo que me impactó muchísimo y me ayudó a querer entender distintas visiones del mundo. Como que dije, wow, mi vida, mi visión del mundo, mi forma de crecer, mi forma de entender la realidad no es la única, quiero seguir explorando otras. Y eso también se acrecentó con la anécdota de que al regreso vamos volando, voy yo reflexionando sobre todo esto, y empezamos a sentir, pues primero, a ver por la ventana que una turbina dejaba de funcionar, se movía muy, muy lento. El avión empezaba a bajar así como duro, sí, bajaba y volvía y se sostenía, bajaba y se sostenía. Y lo más aterrador fue ver los nervios del piloto llamando desesperado a todas las torres de control. Nadie respondía hasta que gritó, ¡huevo! Tantas nos matamos. Porque decidió aterrizar en Quibdó sin que nadie le respondiera, y al llegar, como buena escena colombiana, la pista estaba
convertida en ciclovía. Entonces no pudimos aterrizar, sino que hicimos ahí una maniobra súper loca, no entendemos cómo hizo esa maniobra y ya pues ahí sí se dio cuenta la gente que necesitábamos aterrizar de emergencia y aterrizamos de barriga, menos mal no hubo heridos ni nada, pero fue un momento como un encuentro con la vida en su máxima expresión, por no decir que la muerte. Para mí fue más con la vida, volví a nacer. Listo, antes de arrancar desde allá, una pregunta es sobre cuando yo tenía 17 años, tener esta conexión con cualquier profundidad sería imposible. ¿Por qué tú piensas, en tu opinión, tú estabas capaz de, primero, armar una conexión con la tierra tan profundo? Segundo, menos de solamente juzgar a esta gente para ser diferente, tener una reflexión que yo no sé. Esa es una cosa mucho más de madurez, tener esta reflexión. Y en donde me voy con esto es que yo he visto para llegar a la maestría, ser como grande en su perfil de 10 años, hay dos maneras. Mi manera es como un pinball, pegando algo que no me gusta, llegando a algo. Y hay otra gente como vos que siempre es muy lineal, conectas con algo que es en su corazón y sigues la misma carrera como aprendiendo. ¿Por qué tuviste esta conexión tan con esta edad, con empatía, sociología? Eso es muy impresionante. ¿Por qué piensas? No sé, la verdad no tengo una respuesta clara e inmediata, pero tienes razón. O sea, casi que mi viaje ha sido como constantemente hacia el interior y buscando más y más profundidad en cada experiencia que encuentro. Supongo que algo tiene que ver mi crianza, donde pues creo que todos, desde mis abuelos y mis padres, son muy sensibles frente a temas sociales y frente a temas ambientales. Siempre ese diálogo estuvo en la mesa, pero ni con angustia, ni a manera de cátedra. No, era como algo que está en el ADN, en que los planes de vacaciones era salir a un río y nadar en él y admirar y disfrutar cada piedra, cada hoja, como casi que lo que hoy llaman mindfulness, que para nada en esa época lo fue. Pues no, era algo natural que fluía, pero desde el canto de los pájaros. Me acuerdo mucho mi mamá invitándome a disfrutar la sencillez de la vida en ese sentido, y la sencillez y el valor de cada persona. Por ejemplo, de las personas que trabajaban en el servicio, en nuestra casa, siempre fueron relaciones muy humanas, muy profundas y como descubriendo la sabiduría de cada persona que nos rodeaba. Yo me imagino que eso influye. Después de este momento, en el avión, reflexionando, ¿cómo fue la conversación de este punto que yo dedicarme o yo quiero aprender en decir a sus padres, yo quiero estudiar que no es abogado, no es, llegaste a economía, pero muy diferente, entonces no es una carrera normal, es mucho más ser humano. ¿Cómo fue su exploración para llegar a la universidad hasta Londres? Bueno, yo la verdad yo creo que era el último año de colegio, si recuerdo bien. Yo ahí supe que quería cambiar el mundo, no sabía cómo. Y la manera más fácil, o lo que pensé que me llevaría a eso, yo sí estudié 2 años de Derecho. Pensé que ese era el camino. Entré a la Universidad Javeriana. No había muchas opciones, o sea, estudiar. Yo crecí en un colegio inglés de élite en Bogotá, donde la mayoría de estudiantes se fueron o por business o por leyes, como que no sabía muchas opciones. Nunca me sentí presionada por mi familia. Pensé que ese era el camino. Y fui la mujer más infeliz del mundo, porque además era en la Javeriana, pues que es jesuita, súper estructurado, como cero posibilidad de creatividad. Nos hacían aprender las cosas de memoria, los códigos. Yo sentía que no usaba el cerebro. Me volví una mujer muy rebelde, muy, muy rebelde. ¿Rebelde porque adolescencia o porque
que tú tuviste una conexión tan fuerte con algo y perdiste esta conexión, entonces estábamos deambulando. Yo creo que las dos. Sentía una conexión tan grande con un propósito y sentía que mi mente se estaba expandiendo y estaba empezando a salirme de mi círculo, por un lado, en mi vida personal, como a conocer barrios de la ciudad que nadie conocía, a irme a bailar salsa en un antro a los que los niños de mi colegio no irían, como explorando otros mundos de alguna manera, y al entrar a esta universidad sentí que estaba en una jaula y que no podía explorar esa parte de mí. Entonces, por primera vez en mi vida perdí materias, llegaba tarde, me iba de fiesta, algo de adolescencia, claro, pero era con causa también, pues no era solo por adolescente, estaba buscando algo más profundo. Y tuve la fortuna, pues por un lado, de no sentir presión en la familia. Eso era muy bonito porque como que confiaban profundamente de que yo iba a encontrar mi camino a pesar de que estaba fuera del carril en ese momento. Entonces, por ejemplo, tuvimos la oportunidad de hacer un viaje con mi hermano en bus desde Bogotá hasta Machu Picchu y hacer el camino del Inca durante 1 mes y medio, creo que fue, y con otros amigos. Ahí también pues es un viaje al interior muy profundo y conocer otras culturas, otras personas, gente de todo el mundo viajando por Latinoamérica, como que se seguía ampliando mi cerebro y sintiendo como una necesidad de expansión muy bonita que no podía encontrar en esa universidad, en esa carrera. Y tuve la fortuna, eso sí son casualidades de la vida, que mi papá lo trasladaron pues lo nombraron en un cargo en el Banco Mundial. Entonces tuvimos la oportunidad de mudarnos a Estados Unidos, que de otra manera no hubiéramos tenido pues como la capacidad económica para estudiar por fuera. Y ahí fue como una página en blanco que me puso la vida, estudie lo que quiera, y me encontré con sociología y ciencia política, y ahí sí encontré lo que... Pero ¿cómo cambiaste, como estás derechos, en este sistema panóptico, aplastando su creatividad, en cómo encontraste ser una socióloga, ese tipo de cosas? ¿Cómo encontraste este carrera? Fue, allá es. Pues es que el sistema americano en ese sentido es una maravilla, que a mí me da mucha tristeza de los jóvenes en Colombia, porque uno toma la decisión de qué estudiar cuando todavía está en una fase de exploración que no sabes quién eres, y el college te permite eso. Yo no fue que dije, es sociología, sino que allá te permiten ir a muchísimas clases, y bailando entre ellas, pues fui, esta me fascina, wow, esta es conexión con este profesor. Me quedaba horas enteras, noches enteras en bibliotecas, grupos de estudio, me fui rodeando de gente con intereses comunes, y así fue que llegué. ¿Sabes? Una cosa muy interesante es, yo estaba tomando una clase de antropología y estamos hablando de, pienso fue que no se va a matar en español, pero como mutilación de las mujeres en África cuando llegan a una edad, como cortando en sus partes allá, y toda la gente obviamente en la clase contra, es que terrible es. En el profesor dice, no, si estás muy interesado en eso, tienes que estudiar sociología. Cuando vas a ver solamente de la perspectiva de la gente en la cultura, no a través de sus ojos. Y para mí fue, yo no quiero ver el mundo como con lo que tengo siente tan en mi corazón. Entonces, eso fue contra. Y ahorita está, güey, madre, es una de las mejores cosas que puedo estudiar para de verdad, como un emprendedor de investigación, es ver el mundo, los otros de los demás. Es un arte muy complicado porque tiene que quitar su corazón afuera Así es. Lo que pasa es que es también el reto de poderte poner en los zapatos del otro, pero no caminar con ellos. Eso se lo escuché a Humberto de la Calle, el negociador del proceso de paz, y me parece súper poderoso. Y yo creo que ese es el ejercicio, es la capacidad de mirar a través de sus ojos, pero no significa que tú empieces a mirar como ellos, que cambies su perspectiva. Tú puedes tener muy clara tu posición, pero ampliar la visión con distintas perspectivas pues te abre un sinnúmero de posibilidades. En cuando tú arrancaste estudiando esos temas, ¿cómo te sentiste? ¿En cómo llegaste a...? Pienso que fue un hombre de Sri Lanka, con la parte de Oro Verde. ¿Y cómo fue este proceso? Si puedes contarnos. Bueno, hay como varios momentos importantes en ese camino. Primero, una sensación de estar viva y de curiosidad y de ganas y
pues de mucha actividad en la cabeza y en el corazón también, como constante búsqueda. Escribía mucho. En un verano decidí venir a Colombia porque no quería desligarme de la realidad colombiana, a hacer una pasantía. Y llegué a Medellín, mis papás ya se habían mudado a Medellín, yo me quedé viviendo en Washington con mi hermano y conseguí una pasantía en una cosa que se llamaba Asesoría de Paz y Convivencia, y que era un programa de prevención de violencia en las comunas de Medellín a través del fútbol. Era la primera vez que subía a la comuna nororiental, nadie subía a esa zona, era época de guerra plena. Yo me acuerdo que no dormí la noche anterior, de muchos nervios. Tenían un programa que se llamaba Fútbol por la Paz, donde pandillas y bandas jugaban campeonatos como para incentivar la convivencia. Me bajé del carro, llegué allá arriba a la comuna, temblaba del susto y me acuerdo que se me acercó un pelado de un combo, o sea, de estereotipo combo, que lo ves y dices, fijo, pertenece a un grupo de estos, y me puso la mano en el hombro y me dijo: Monita, tranquila, que el mismo miedo que usted tiene de subir acá, lo sentimos nosotros de ir a su ciudad. A mí eso me cambió la vida y creo que por eso estoy aquí en mi sangre también, como que sentí que también otro llamado a unir mundos, a conectar, a entender que somos iguales, que nos unía el mismo miedo, que mi ciudad estaba, pues, crecí en Bogotá, pero pues mis ancestros y todos son de acá, sentía una conexión grande, que esta ciudad estaba partida en dos y que necesitábamos era crear puentes y diálogos y mirarnos a los ojos y entendernos como un todo. Eso me marcó mi vida absolutamente. Sé que quedó algo allá sembrado. Luego también tuve una experiencia súper bonita en un shelter con gente sin casa en Washington, D.C., con mujeres drogadictas de la calle que llegaban a este lugar y pasaba noches enteras con ellas jugando cartas, cenando, acompañándolas. Hice una etnografía muy bonita, escribía todos los días. Entonces también entendiendo su mirada. Recuerdo una cosa que me impactó mucho, una mujer que decía que ella había aprendido que para ser feliz, que era muy fácil, que simplemente era cuestión de bajar las expectativas, porque cuando uno tenía expectativas muy grandes, pues la tristeza o la frustración era la diferencia entre lo que podías lograr y lo que esperabas lograr. Entonces que ella al bajarla vivía muy feliz porque ponía expectativas del día a día, que era conseguir una sopita caliente para comer, una buena conversación con una amiga. No sé, fue como un viaje por distintas realidades muy bellas. Con mi hermano he tenido una relación súper profunda, súper bonita, de mucha afinidad intelectual, de mucha complicidad. Él estaba siempre más enfocado por el lado ambiental. Estudiaba ingeniería ambiental, empezó a trabajar en el BID. Fue él quien conoció a Ranilsen Anayaki, el doctor en ecología de sistemas, en un avión. Nosotros ya veníamos inquietos desde ese viaje al Chocó, yo a nivel personal, Nico, mi hermano, por otros caminos, mi papá por otros, mi primo Alejo, que murió recientemente, es otro momento de la vida que me marca muchísimo, pero nosotros tres, Alejo, Nico y yo y mi papá, empezamos a reunirnos y a pensar cómo ayudar a proteger la selva del Chocó, porque estaba muy en boga la construcción de la Panamericana, de la carretera Panamericana, que pues atravesaría el tapón del Darién, uniría Suramérica con Norteamérica. ¿Y por qué no en Putumayo? ¿Por qué no en Tumaco? ¿Por qué allá en Chocó? Porque pues yo personalmente supongo que ese algo me ató de alguna manera en el momento en que renací en el Chocó. Creo, no lo puedo decir a ciencia cierta, pero supongo que algo quedó sembrado allá. Y de verdad, no sé, hay cosas inexplicables en la vida que tampoco sé por qué Alejo ni mi hermano, o sea, no, sería incierto al decir, yo lideré y dije que nos uniéramos. No, cada uno de verdad llegó por un camino distinto y resultó que los cuatro teníamos mucho interés en esa zona.
creo que era Edwin Gentry, que decía que sabíamos más de la luna que del Chocó, entonces también era un poco eso, ya mucha gente defendía el Amazonas, y esta región nadie hablaba y tenía una importancia gigante en términos de biodiversidad. Y entonces empezamos a ir a ONGs ambientales, al BID, al Banco Mundial, que ellos iban a ser los financiadores de ese proyecto, y como a foros, a debatir, a cuestionar por qué construir la carretera, cuál sería el impacto ambiental, a exigir estudios ambientales detrás de eso, también a preguntar, bueno, cuál es el verdadero racional económico detrás de esto, porque creíamos que había otras formas de conectar Norteamérica y Suramérica, que tenía mucho más sentido, por ejemplo, transporte fluvial para la mercancía que viaja entre a ambas regiones. Y cuando nos preguntaban, ¿ustedes quiénes son? Nos mirábamos y dijimos, los amigos del Chocó. Y nos inventamos así, no existía la fundación, no existía nada, pero así nace la Fundación Amigos del Chocó. Armamos un foro en Medellín que se llamaba Antioquia Cree y Piensa en el Chocó para ponerlo en la agenda pública, sin plata, sin carreras, nada, o sea, era un juego de niños. Pero no pensando en la minería, solamente es Chocó, hay problemas, nosotros queremos mucho este lugar, en acción, en cada vez una puerta o 3 más. Exacto. Abiertos. Así era, y cada uno seguía estudiando su carrera y todavía no teníamos posibilidades de trabajo de tiempo completo ni nada, pero íbamos haciendo estas acciones. Entonces, debemos a conocer más el Chocó. Entonces, Alejo, mi primo, estaba haciendo un internship en Discovery Channel. Entonces, hagamos un concurso de documentales y armamos la convocatoria en Colombia para hacer un documental sobre la importancia del Chocó, y así se fue, pues fuimos conociendo a más y más gente, aliados, redes, entendiendo más de la región, entendiendo más de la problemática. Hacíamos estudios pues en la universidad, cada uno en sus materias, nada demasiado profundo, pero entendiendo y acercándonos más. En vacaciones veníamos a la región, y Nico en un viaje, no estoy segura si de trabajo, de qué, pero terminó, supongo que creo que por algo que estaban leyendo, no sé cómo empieza el diálogo, pero conoce a este personaje, Ranil Senarayaki, que era un maestro impresionante, pues PhD en ecología de sistemas, creador de una técnica que se llama forestería análoga, que recrea el bosque en su estructura y en sus servicios originales. Y tienen un clic impresionante y la vida los une, y creo que a los 2 meses estábamos en el Chocó visitando por primera vez, y entonces vimos que la minería era una de, pues, o recordamos. Espera, tienen que parar allá. ¿Conociste a este maestro? En 2 semanas después estás en Chocó. Sí, no te sé decir si 2 semanas, pero muy poco tiempo pero después. Siempre hablando con emprendedores, en gente que tienes, tuvo que pasar a través de la conversación que tú transmitiste una pasión, información suficiente fuerte para cambiar el chip en abrir una puerta con este maestro. ¿Qué fue? ¿Qué dijiste? ¿Qué transmitiste a esta persona para 2 semanas más después? Ese fue Nico, ese fue mi hermano. Entonces no sé qué habrá pasado, pero me gusta que toques ese punto porque yo creo que ha sido una constante en mi vida. Si bien en esta ocasión con Ranil fue mi hermano, creo que ha sido mi manera de hacer las cosas también, como transmitir la pasión que yo siento y la urgencia de hacer ciertas cosas y conectar con la pasión de la otra persona. Y en el caso de Ranil eso también pasaba. Él estaba obsesionado con el tema de la protección de la biodiversidad, sabía del trabajo con comunidades nativas, con conocimiento ancestral, Entonces supongo que se unieron esas 2 pasiones y ya juntos, ahí sí vinimos, yo con mi hermano y Alejo, a viajar al Chocó, y empezó a gestarse todo. Y cuando hablaron con este señor, ¿fue específicamente sobre la minería o solamente a través de la minería? Es obvio que es destrucción del bosque. Sí, al principio era más para traer su técnica de reforestación. Ese fue el objetivo. Haciendo trabajo de campo y hablando con comunidades y hablando con el Centro de Investigación Ambientales del Pacífico y bueno, con la Fundación Natura, con distintos actores, rápidamente identificamos a la minería como una de las grandes causas de devastación ambiental. Entonces dijimos, no es suficiente con restaurar o reforestar las áreas degradadas, tenemos que hacer algo para detener esta devastación ambiental a través de la minería.
y fue también otra vez valorando ese conocimiento ancestral y el conocimiento de todos. Es que hay mucha sabiduría en la humanidad que a veces ignoramos. Descubrimos prácticas ancestrales de minería supremamente valiosas y respetuosas con el ambiente y con la sociedad. Por ejemplo, no utilizaban los afrocolombianos en minería artesanal mercurio para separar el oro, sino que utilizaban plantas nativas para separarlas, entonces evitaban la contaminación así. O tenían también mecanismos muy artesanales, pero muy eficientes para controlar sedimentación. O intervenían áreas pequeñas y a medida que iban avanzando en la mina, iban reforestando poco a poco, entonces le permitían al bosque regenerarse y no superar su capacidad de autorrestauración. Entonces, volviste de una manera, devolviste a estos cráteres. La misma inspiración, llegaste el círculo completo allá. Sí, ahí tengo imágenes muy fuertes, como llamados, yo no sé, por eso digo que hay cosas inexplicables, que hay cosas que están escritas quizás y que si uno abre el corazón y abre los ojos sabe para qué está en este planeta Tierra. Pues yo, sí, ahí me sentía en mi lugar, vibraba, por algo estoy aquí, recordaba mucho ese momento, ese primer viaje, la conexión con los líderes afrocolombianos de los consejos comunitarios era impresionante, horas y horas hablando, yo la única mujer, todos hombres grandes, negros, fuertes, hablando duro, y yo ahí metida, feliz, con mucha conexión con ellos. Y pues era un proyecto que tomaba tiempo gestarse, porque no teníamos ni fundación, de pronto ya sí la habíamos creado, pero sin ni un peso, ni estructura, ni programas, nada, se estaba gestando. Eso es excelente. Y uno de los temas que siempre yo quiero aprender, porque el propósito de este podcast es de aprender y compartir la información, es propósito, que es toda una vida, que es el más duro. Yo pienso que existimos para encontrar este propósito, para ser felices y regalar más a la gente. Y entonces, no fue estructurado, no fue planeado, solamente me gusta explorando, en más y más acercándose a un propósito. Sí, yo creo que es la apertura a la experiencia de la vida. Yo creo que si uno se obsesiona mucho con buscar ese propósito, es como cuando te obsesionas con buscar pareja, no la encuentras. Eso es. Te llega en algún momento y sientes, tu cuerpo es muy inteligente, tu cuerpo te lo dice, vibra a otra dimensión cuando estás en el lugar que debes estar. Sí, hay mucha información alrededor tratando de decirte conformar. Tú eres una mujer, no eres un hombre en ese lugar, tú estás afuera, pero si vas a escuchar, estás Exacto. terrible, no van a como cambiar vidas para nada. De acuerdo, yo por eso muchas veces ignoro mi mente porque nos hace trampas muy miedosas. Y a veces con el corazón también. También, hay que buscar ese puntico. Listo, entonces con ¿cuánto tiempo para arrancar con oro? ¿Cómo es? Oro verde. Sí, ¿qué fue el proceso? De ahí entonces esto debió haber sido por ahí en el año 99, 2000, yo estaba terminando la carrera, mi hermano ya se había regresado y yo decido aprovechar una visa especial que le dan a los estudiantes colombianos para tener una experiencia laboral en Estados Unidos, que fue una experiencia maravillosa. Todavía en el trabajo de hoy recuerdo enseñanzas que tuve en esa experiencia. Yo ya había decidido regresarme, ya no tenía recursos, mi papá ya no me sostenía, trabajaba como mesera en un restaurante italiano, me regresaba en 2-3 meses y un día me levanté diciendo, estoy soltando una oportunidad que es quedarme en Estados Unidos, nunca más voy a poder trabajar acá, tengo 1 año, ¿cómo no lo voy a hacer? Ya no había buscado trabajo, yo, Dios mío, soy una tonta, ¿cómo desaproveché esto? Me fui a Barnes & Nobles, no se me olvida, un lugar que me encantaba, me iba a leer allá y a tomar café. Y cogí un periódico local y señales de la vida, un anuncio en un periódico que decía, si crees en la justicia social, si quieres transformar el mundo, como que me hablaba a mí, este es tu trabajo, y era Progressive Montgomery, me da risa todavía, como una organización de base, del New Party se llamaba,
para promover la participación política de las comunidades afro y las comunidades latinas o comunidades vulnerables para que participaran más activamente en los procesos políticos de sus comunidades. Y conocí otro Estados Unidos, o sea, nada que ver con lo que yo había vivido, fue maravilloso. Mi trabajo era literalmente tocar puertas. Entonces, viste en un periódico. En un periódico. ¿Fue una chispa instantánea, instantáneo o tú dijiste? No, instantáneo, no lo pensé. ¿Qué hiciste? Fui, arreglé mi CV, me volví a la casa, arreglé mi CV y lo mandé. Y a los 2 días me estaban llamando a entrevista. Literal, ahí sí fue 2 días porque ya me tenía que ir. Entonces está justo en la decisión, ¿qué hago? Como no voy a estar aprovechando ya el mensaje en Barnes Noble, un periódico. Sí. Ahí está el mensaje. Y fue maravilloso, maravilloso, tocando puertas literalmente. Una colombiana en mitad de barrios latinos y barrios afro en Montgomery County. Y era pues invitándolos a ser miembros de esta organización y ayudando a crear barrios, grupos de vecinos y desarrollar liderazgo entre ellos para que participaran en la toma de decisiones de su condado. Una satisfacción muy grande fue que logré uno de las personas que recluté. En menos de un año había sido elegido como miembro del consejo del condado, alguien que jamás había interactuado con el gobierno americano. Organizamos un montón de cosas para pasar el living wage que finalmente pasó. Fue súper bonito. Yo tenía una imagen, me avergüenza decirlo, pero también pues en esos años había vivido muy con las comunidades latinas en Estados Unidos y tenía como el típico estereotipo de los gringos, un poco como materialistas, vacíos, puro estereotipo. Me equivoqué obviamente, pero ahí me lo puso de frente pues ver una cantidad de personas americanas súper comprometidas con su realidad, profundas, pues otro tipo de personas muy bonitas. Tengo 2 preguntas que estoy pensando en este momento. Uno es, demoré mucho tiempo en mi vida para entender estas señales del universo. No sé si es como leído el libro El Alquimista, que siempre hay como ese tipo de señales. Yo pensé que están por todos, si tú eres ciego, pero yo no sé por qué porque yo estaba ciego tanto tiempo, yo no sé qué cambios han pasado en mi vida por ver estas señales que están pasando constantemente. Entonces es muy obvio para mí más y más que son. Ese es uno. ¿Cómo uno puede abrir su intuición o qué es necesario para ver estos mensajes, un periodo ya en su cara? Véalo, esa es su oportunidad. Menos de gente, ¿cuántas personas han visto ese tipo de cosa, pero no pueden verlo? Solamente están como leyendo sin sentir. Ver sin sentir. Ahí tocaste el punto. Es eso precisamente, es buscar mecanismos, y es una búsqueda constante que hoy para mí es consciente. Quizás en ese momento no era consciente, pero es cómo salir de la cabeza y activar muchas otras inteligencias que tenemos, inteligencia emocional, inteligencia corporal. Y yo sí tenía prácticas, te digo, no de manera consciente, pero así crecí y así, no sé, de caminar descalza, de dialogar con la naturaleza de alguna manera, de no tener miedo a ser vulnerable. Siempre escribí desde chiquita diarios. Tengo diarios desde que tengo uso de razón, entonces mucho trabajo hacia el interior, como que era muy sensible a otras fuentes de información que no era solamente la racional, que también vivo mucho allá, pues, y sirve mucho y es muy importante. Pero yo creo que eso me servía a estar alerta a ese tipo de señales. Y para personas que otras inteligencias, me imagino que todos nacimos con esas inteligencias, pero a través de la sociedad, como presión, cosas sociales están cerrando y tienen que abrir esas puertas de nuevo. Yo pienso que tiene mucho que hacer también con autoestima, que es yo puedo, sí se puede. Hay gente que no cree en nunca van a ver mensajes. Entonces, ¿cómo piensas que personas pueden empezar a abrir esas otras inteligencias naturales para ver qué es mejor para ellos? Yo creo que tiene también, pues está relacionado también con perder el miedo al fracaso, que nos preparan mucho solo a triunfar. Ya te voy a explicar la conexión que veo. Si
Si uno le tiene miedo al fracaso, no está abierto a todas esas posibilidades y no te permites como explorar, explorar otras opciones y otras fuentes de información u otras inteligencias. A mí mis papás siempre me decían, tú eres capaz, tú puedes, y eso me sirvió muchísimo, pero uno, hacían mucho énfasis en que puedo si me esfuerzo y si aprovecho las oportunidades. No es que puedo porque soy súper inteligente o porque nací. Eso hace una gran diferencia. Gran diferencia. Hay una cosa que se llama growth mindset y fixed mindset, o estado mental como fijo o de crecer. En una muchacha de Stanford, Nancy Zweck, si tú dices a su hijo, tú eres excelente, hiciste muy excelente con la guitarra, estás poniendo un estado mental fijo. Pero si dices a ella, me imagino que tú practicaste mucho llegar allá, estás pensando en crecimiento, en el fracaso está construido allá. Es muy importante que dijiste, eso es. Y entonces también valorar el fracaso como parte de ese proceso de experiencia para confiar en ti. Entonces, perderle miedo. Si te equivocaste, no importa. ¿Qué aprendiste de eso? ¿Qué puedes construir sobre eso? Okay. Súper. Y pregunta 2. La gente siempre habla solamente está pensando en ese momento que están expandiendo su mente, o como fuiste a este lugar en los Estados Unidos y aprendiste un montón, pero la verdad que está pasando, estás armando más conexiones en su cerebro, entonces el mapa está más complejo o reformando, no estás expandiendo, es mucho más interno. Pero su alma o su corazón está expandiendo. No sé, es una construcción profunda adentro, pero sus ojos están viendo más cosas. Sí, ¿Me entendés? Sí, totalmente. Y yo muchas veces, por ejemplo, siempre he dicho que en la maestría que la hice en el London School of Economics, yo aprendí mucho más de mis compañeros y de la experiencia que de los profesores y los textos. O sea, yo crecí y me enriquecí y mi experiencia fue de esa interacción con personas de 50 y pico de países fue en eso y eso es del corazón y de las conversaciones que se toma uno, pues que tiene uno tomándose una cerveza y de viajar con ellos a conocer su país y pues creo que es darle valor a ese tipo de experiencias también y entender que es una posibilidad de crecimiento muy poderosa. Sí, es una combinación entre aprender y experiencia, constantemente ser estudiante, profesor, como convirtiéndose constantemente en uno al otro, ¿no? No solamente pueden aprender a leer, pero tienen que aplicarlo para convertir en algo más, porque el conocimiento no sirve por nada, sino aplicarlo. Y eso lo tengo súper, no sé si es así en todos los seres humanos, pero yo a partir de la teoría no crezco, o sea, yo no sé, obviamente es necesario y sustenta y le da validez pero yo solo con un libro, yo tengo que atravesarlo por el cuerpo. Sí, yo también sí. Tiene que hacerlo parte de su ADN. Exacto. O solamente es ocupando espacio en su cerebro. Exacto. Listo. Entonces, oro verde hasta donde estamos en este momento, en mi sangre. Bueno, entonces, después de hacer la maestría, pues después de ese trabajo me voy a hacer la maestría, vengo ya a montar con la primera donación que tuvimos ya formalmente Oro Verde, una experiencia bellísima, luego la Alianza por la Minería Responsable para expandir y replicar la experiencia que habíamos hecho en el Chocó en otras partes del mundo. Me voy a vivir a Holanda con mi esposo que quería hacer su maestría. Desde Holanda empiezo a viajar a todo el mundo a crear ese movimiento por la minería responsable y a conseguir aliados para replicarlo, una experiencia bellísima, y al volver siento que ya empiezo como a cumplir un ciclo, soy una emprendedora y cuando empiezo a gerenciar o administrar algo se apaga mi energía, porque mi energía está en crear y en descubrir nuevas cosas. Una vez ya está montado y el reto es administrar para que funcione bien, yo no soy la mejor persona para eso. Ellos dicen que yo escuché un hombre con teoría de Singular University, que hay un triángulo, entonces uno de los tres lados.
¿le gusta proteger, le gusta amar o le gusta crear? Es como, porque a mi suegra le encanta proteger. Es como, niña, tiene que ser chaqueta, preocupada de todo. Y hay otra gente que, como amar, regalar. En otra gente como vos, crear. Si no estoy construyendo algo de nada, no soy feliz. Esa es mi motivación principal. Y a través de crear van a proteger y también vas a dar como amor. Claro, pero es la fuente inicial sí, de... Ok, súper. Y esa energía creadora para mí tiene que ver mucho con el amor, obviamente. O sea, sí, pero es el amor, pero es la fuerza el combustible creadora. es, sí. Exacto. Y me empiezo a apagar cuando no. Empecé a apagarme un poco porque estaban ya las bases, estaba funcionando, ya se había creado el Sistema Internacional de Certificación, que fue además, yo decía, Dios mío, ¿yo cómo terminé en esto? No tengo ni idea de minería, pero fue juntando gente y juntando experiencias y organizaciones, desde mineros, refinadores, ONGs, empresas, bueno. Y decidimos tener un hijo, pues llegó un hijo. Y cuando quedé embarazada dije, no, quiero tomarme un tiempo, voy a delegar liderazgo. También creo que es muy sano para las organizaciones que el fundador se vaya después de un tiempo para que puedan crecer y tener su vida propia. Como creo que los hijos se deben ir de casa también a cierta edad para que cojan sus alitas propias. Así que estaba en mi licencia de maternidad, ya pues con la decisión tomada, pero sin saber qué iba a hacer, y me llamaron de una firma de cazatalentos a invitarme pues a un proceso de selección para la dirección de la Fundación Mi Sangre, que era de Juanes. Juanes estaba en su máximo apogeo como celebridad en ese momento, y yo la verdad un poco pretenciosa en ese momento dije, ay no, una fundación de una celebridad, eso no debe tener mucho fondo. Y dije, sí, voy a no. decir una cara de un cosa para mover impuestos en ese tipo de... Exacto, y dije, no, debe ser súper light, no, yo soy emprendedora social. Dije, no, muchas gracias. Y se quedó dando vueltas en mi cabeza eso, no vi la señal. Y un día, alimentando a mi bebé, me acuerdo que lo empecé a mirar y a sentir esa conexión profunda que siente uno alimentando un hijo. Y otra vez sentí, no pensé, sentí que tenía que abrir esa puerta e indagar un poquito más. Cogí el teléfono, llamé y dije, mira, me da mucha pena, ya dije que no con mucha certeza, pero siento que lo quiero explorar, conocer un poquito más de qué se trata, y empecé el proceso. Espera, tenemos que hablar de porque yo soy un súper fan en este momento de cómo decir no en sí. Si alguien van a llamar a Robin, preguntar, Robin, ¿puedes hacer instantáneamente, si yo no, para mí es un sí de una, y yo tengo que pensar, masticar, es un no. Porque algo en mi cuerpo está diciendo que no, está buscando razones para validarlo, menos decir si es plata, no, yo quiero hacer porque puedo aprender, puedo enseñar, cualquier cosa. Pero tú fue al revés, dijiste no con certeza, empezó a marinar sobre en cambio, ¿qué fue? Yo creo que la lucha constante que yo tengo por evitar los prejuicios, que a pesar de la apertura que he tenido en mi vida, a veces caigo. Yo necesito más información. Sí. Fue sí, fue prejuicioso mi no. Fue entonces, como automático del prejuicio que tuve de cómo sería la fundación de este personaje. Y en ese momento de sentir esa energía creadora, de empezar algo nuevo, yo dije, puede que sea ahí que puedo crear algo nuevo. Hay una persona en la que confío, pues tenía muy buena imagen de él, a pesar de que era celebridad, y dije, ¿por qué no me doy la oportunidad de... Eso es muy importante, fue más... entonces, oye, eso es exactamente que yo siempre digo a no hacer, es como juzgar antes con información, no tengo información, una llamada, ¿qué es? Y mira, si es un no con certeza o yo soy equivocado. Excelente. Así fue. Y bueno, pasé todo el proceso, y en el momento sí, la certeza, la sensación de vamos por esta, fue cuando lo conocí a él, cuando conocí a Juanes, que sentí una conexión absolutamente profunda, pues en términos de visión del mundo, del deseo profundo de transformar la sociedad. Me conecté muchísimo con ese momento que te describí de la comuna nororiental, cuando el chico me dijo, ese miedo que tú tienes, yo también como que dije, aquí puedo hacer algo por esto.
Bueno, no he mencionado algo y es el momento en Oro Verde cuando me eligen Fellow de Ashoka, que eso también me cambia el mundo, me cambia la vida. Tú dijiste en un artículo sobre Ashoka es que tuviste otro nivel que yo no soy solita. Hay muchas más personas haciendo cosas que tienen el corazón o la visión como yo, emprendedora, cambiar el mundo. Así es. Y por eso precisamente lo traigo a colación, porque tenía muy claro el efecto que eso había tenido en mí como emprendedora social y sentía que podíamos recrear algo similar con una población distinta, con otro tipo de líderes, etcétera, pero para crear ese movimiento de jóvenes para ayudar a prevenir violencia en Colombia y para construir puentes entre una sociedad fragmentada. Y antes de llegar al punto de mi sangre, explicar un poquito más, yo lancé hace como 2 años una plataforma, fue un experimento como de crowdfunding para hacer cosas en todo el mundo. Hice una gran campaña con la Patrulla Aérea de Colombia, compramos una máquina de anestesia de $12,000 para como operar a niños, pero el proceso fue muy complicado. Yo tuve como una muchacha se llama Diana Sierra en este podcast, Catalina Escobar, uno me llama Oscar Méndez, todos en el mundo social. Y es mucho más complejo del mundo de emprendimiento normal, porque es cada parte tiene que explicar el valor de algo que es muy obvio para uno, pero el mundo no puede verlo. Entonces es tan complicado ayudar gente en ese sentido de hacer otras cosas normales. Construir un producto que es ropa, venderlo, obvio. Pero tengo un amigo que construye casas con basura, como reciclado, en esos ladrillos. Y la gente que no tiene casa no quieren porque piensas basura. Es como no tienes casa, porque entonces tiene que poner el ladrillo, saber que es excelente. Listo, yo quiero casa. Y más con los políticos, más con... Entonces es otro mundo. Es otro mundo, de acuerdo. Entonces, ¿cómo fue? No quiero pensar en Oro Verde con minería, las complicaciones legales, cuando solamente quieres ayudar el ambiente. En cada persona quiere poner una barrera solamente porque piense que debe ser allá, menos de solamente destruir barreras. Sí. No puedes porque Y yo creo que ahí es muy importante como entender los intereses de todos los stakeholders y tratar de adaptar sin sacrificar tu visión. O sea, tu visión siempre es la que tienes que tener más clara y más sólida y no renunciar a nada de ello. Pero cómo responder con esa visión a los intereses de cada stakeholder. Entonces, digamos, en el caso, pues, ¿qué necesita un joyero que era quien compraba el Oro Verde? Imagen, posicionamiento de marca, reputación, ¿Qué necesita un minero para hacer prácticas más responsables? Bueno, un incentivo económico, necesita alimentar a su familia, o sentido de pertenencia también y sentirse orgulloso de su tierra, de su región. Entonces, también temas del incentivo económico por vender ese oro, más sentirse reconocido y destacado en el mundo por ser un minero verde. Y así, es lo mismo, pero tratar de movilizar a cada actor con lo que necesita y posicionar tu visión en ese sentido. Y así ha sido la experiencia con mi sangre también. Sin quitar su ancla. Sin quitar el ancla. El ancla es tu brújula, lo que no puedes perder. Si todas sus direcciones son basadas en la posición del ancla. Si el ancla van a cambiar, su visión cambia, no es igual. Listo. ¿Cómo van con el proceso creativo con mi sangre? Bueno, llegar acá fue muy bonito porque pues la organización llevaba como 2 años y medio. Juanes tenía un sueño muy grande que era contribuir a la construcción de paz en Colombia, pero como toda organización nueva, pues no sabíamos hacer nada prácticamente. Estábamos en cero, con una página en blanco. Otra vez en blanco. Sí, que me encanta. Él escribió una canción que se llama Fíjate Bien, donde habla de las minas de la problemática de las minas antipersona.
y a través de eso lo invita el gobierno colombiano a vincularse a una campaña que se llamaba Más Arte, Menos Minas, y él conoce a través de esta experiencia pues muchas víctimas de minas, la realidad, la problemática, nadie estaba hablando de ese tema en Colombia y deciden enfocarse en ese tema específicamente como organización de segundo piso, es decir, ayudaban a canalizar fondos, sobre todo en el extranjero, para apoyar organizaciones que ya trabajaban directamente con víctimas de minas en el país. Tuvieron resultados muy positivos, hicieron una campaña enorme que se llamaba Siembra Esperanza en tu país y lograron posicionar el tema en la agenda pública y se creó el programa de acción integral contra minas en Colombia, se creó conciencia sobre esta problemática que teníamos nos peleábamos el puesto 1 y 2 con más víctimas de minas en el mundo y en Colombia no sabíamos de esto. Entonces fue muy importante en ese sentido. Y también desarrollaron a través de otras organizaciones programas de acompañamiento psicosocial a víctimas de minas. Cuando yo llegué decidí viajar. ¿Qué significa psicosocial en ese sentido para ellos específicamente? Cuando una persona es específicamente? víctima de mina se le destruye su vida en muchos sentidos. No solo muchas veces pues la parte física, pierden una pierna, una mano, etcétera, pero emocionalmente quedan supremamente afectados. En el sentido que mi propio país hizo a mí o yo quedé inservible para la sociedad, Okay. quedan con ataques de pánico, síntomas de estrés postraumático, o no pueden volver al colegio, o no pueden volver a trabajar, o sea, su vida cambia radicalmente debido a este accidente, así tengas o no una mutilación en tu cuerpo. Obviamente que si la tienes es aún peor, pero cuando no, también emocionalmente quedas supremamente afectado, se dañan las relaciones familiares, quedas con miedo de salir a la calle, miedo de volver a trabajar. Sanar esas heridas del alma es supremamente importante y en Colombia es un problema de salud pública y no lo hemos reconocido y es un gran obstáculo para la reconciliación de este país. No, y la razón que estoy preguntando aquí me imagino que es completamente diferente y sin la persona van a pensar si una bala, una mina, un accidente de un carro, todos son psicosocial diferentes que vienen de mundos diferentes. Entonces yo quiero saber, ¿qué es la...? Entiendo. Y cuando eres víctima de violencia hay unos impactos muy marcados y muy específicos, pero cuando eres víctima de minas hay algo adicional y es que no sabes quién es tu victimario. A veces en un secuestro, en un asesinato, sabes quién es, entonces sabes hacia quién dirigir esa rabia. Qué frustración. No hay culpable. Solamente... Exacto, explotó en la tierra, ibas caminando de tu casa a tu escuelita y explotó no tienes a quién proyectar ese odio, esa rabia, ese dolor. Si quien puso desde hace 10 años, hace 5 años, nadie sabe. Ok, listo, gracias. Okay. Entonces, pues cuando yo llegué, obviamente lo primero que hice fue viajar a territorio, a conocer a los participantes de nuestros proyectos, a escuchar. Pues es algo un hábito mío, algo que me caracteriza mucho para hacer cualquier cosa. Lo primero que hago es escuchar y entender el punto de vista del otro. Y pues obviamente primero... pues historias de mucho dolor, de mucho dolor, pero lo que más me impactó fue darme cuenta que sí, que son víctimas, que sí, que tenemos que sanar su dolor, pero que también eran agentes de cambio y transformación. O sea, una capacidad de resiliencia de estas víctimas impresionantes. Muchos de ellos se convertían en líderes, rehacían su vida. Y en particular hubo un proyecto que me impactó muchísimo en términos de impacto, que fue con niños, niñas, adolescentes y jóvenes, donde se utilizó el arte y la lúdica como mecanismo de sanación. Y ahí yo vi una oportunidad enorme. Entonces, no fue allá en el proceso cómo hacerlo, pero tuviste en este momento. No fue planeado, fue de verdad una hoja en blanco. Sí. Y Juanes, ¿por qué gente afectada de las minas? ¿Por qué este propósito? Porque fue a raíz de esa canción que él escribió y a través de la campaña del gobierno Más Arte, Menos Minas, conoció a víctimas y se conmovió con ellos y quiso trabajar con ellos. Listo. Pero yo también rápidamente al ver esto dije, estas
o sea, el trabajo, el esfuerzo que está haciendo Mi Sangre para llegar a estas zonas, muchas veces eran Nariño, Meta, Cauca, llegábamos a 5 víctimas de minas, pero en ese mismo lugar había víctimas de desplazamiento, víctimas de secuestro, víctimas de desaparición forzada, y tenían las mismas necesidades de reintegrarse a la sociedad, de aprender a perdonar, de convertirse en agentes de cambio de su propia vida. Entonces yo dije, aquí hay una oportunidad para ampliar el trabajo que hacemos, no nos enfoquemos exclusivamente en víctimas, y también pues traté de conectar más lo que Juanes representaba en el mundo con su arte, donde él lo escuché muchas veces hablar de cómo el arte lo salvó en la época de mucha violencia en Medellín, cómo fue su ancla, cómo fue su brújula, mecanismo de sanación, y ahí yo también dije, aquí hay algo, exploremos cómo utilizar el arte y la cultura no solo para sanar el dolor de las víctimas de Colombia, sino para formar constructores de paz. Y así nace el programa de educación para la paz, un poco con la visión de trascender el dolor y convertirnos en constructores de paz todos en Colombia. Y entonces redefinimos la misión. Hoy Mi Sangre trabaja para que los niños, las niñas y los jóvenes de Colombia descubran y ejerzan sus poderes como constructores de paz, y lo aterrizamos a través de 3 líneas de acción. Una es acompañamiento psicosocial a víctimas, porque creemos que es importante sanar el dolor y reconstruir el tejido social, y educación para la paz, para desarrollar las capacidades para que ellos puedan contribuir a la construcción de una cultura de paz. Pero ¿cómo fue el proceso de absorber toda esta tristeza, esta violencia? Porque mi padre habló con mucha gente que están peleando en el desierto en Irak. Ese fue sus clientes principales. A veces llegó destruido emocionalmente. Entonces, ¿cómo es este proceso de escuchar tanta tristeza, tanta frustración? Tú tienes que absorber mucha de esta energía, ¿no? Entonces, ¿cómo fue cuando llega su familia, cuando eso es en tu mente, en tu alma, absorbiendo esta violencia, llega al mundo y dice, ¿por qué yo tengo en este pasa? Ellos, me imagino, hay muchos conflictos, muchas conversaciones internamente pasando. Sí, pues no te voy a negar que hay momentos de muchísima tristeza y de sensación de parálisis, quizás como de, sí, frente a tanto dolor y frente a tanto, pues un problema tan abrumador y tan grande. Pero yo creo que tengo un hábito o una característica, y es siempre buscar lo bueno dentro de lo malo. O sea, pongo más foco y más atención en lo que brilla y en las oportunidades, y eso era lo que, pues, la chispa creadora que me llevó a diseñar y a crear el programa de educación para la paz, pero también lo que me inspiró, y era, sí, son víctimas, pero si ellos, a pesar de este dolor, lograron trascenderlo, perdonar y liderar iniciativas de cambio en su país, ahí hay algo que podemos replicar. O sea, siempre lo que he creado en mi vida ha sido porque alguien de la comunidad lo hizo. Mira, los mineros con sus prácticas ancestrales, yo me inspiré en eso y creamos el sistema de certificación. Aquí nos inspiramos en las víctimas que con sus propios recursos lograban trascender ese dolor, lograban resiliencia y convertirse en agentes de cambio. Dijimos, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos regar ese jardín para que muchos más trasciendan el dolor y se conviertan el dolor, el odio, la rabia, el deseo, el rencor, en esperanza, reconciliación, poder para transformar? Y durante todo ese tiempo, ¿cómo es la manera que ustedes pueden medir? Que es mucho más complicado cuando estás midiendo amor, midiendo como una persona cree de 1 año a 5. No puede ser, no, este niño fue como este, ahorita es un líder. No hay cifras en un sentido por mucho. Entonces, ¿cómo es su manera de saber éxito para Juanes y para nosotros y para la fundación? Sí, vamos bien, sí estamos creciendo. Mira, en el programa de Educación para la Paz hemos desarrollado unas metodologías muy innovadoras y muy rigurosas, un currículum de hecho basado en el arte, en 11 lenguajes expresivos, pues, o lenguajes artísticos, desde canto, baile, pintura, arquitectura, fotografía, video. Bueno, otros te muestro si quieres ahora los currículums. Estos los implementamos, nosotros formamos maestros en instituciones educativas públicas en zonas de conflicto y acompañamos a los maestros a implementarlo dentro del aula de clase. Con estas metodologías ellos viven 3 etapas. La primera se llama viajar,
donde a través de cada lenguaje artístico ellos exploran una habilidad, como la empatía, como la resolución de conflictos, el autoconocimiento, el pensamiento creativo, sí, es con pintura, música, depende, sí, pero sí. explorando temas. Digamos, el más básico de todos, el primero es el autorretrato. Tú para aprender a relacionarte con otros, lo más importante es conocerte tú primero y entender quién eres. Entonces, a través del autorretrato, exploras con los niños quién eres, por qué te enfocaste en tus ojos, qué te gusta de tu boca, por qué sale el cuerpo entero, por qué evitas mostrar tal parte del cuerpo. Entonces, mucho es a través de la pregunta y el diálogo. Trabajamos en círculos para entender la relación del niño con el todo, del niño o la niña con el todo. Entonces, o la empatía a través de juegos de roles. Invitas a ponerte en el papel del otro y actuar como si fueras, no sé, el profesor que no pudo desayunar y lo amenazaron para llegar a la escuela, pues diferentes juegos de roles, así. Entonces, con distintas, y volvemos a lo que decíamos ahorita, no es teoría, es muy distinto enseñar. Tú te tienes que autoconocer a vivirlo a través del dibujo y empezar a llenar, no sé, una silueta donde vas llenando y vas entendiendo, yo soy una persona que me produce miedo esto, pero esto me produce alegría y me gusta estar rodeado de amigos o no, me gusta la soledad. Entonces, atravesarlo por el cuerpo a través de los lenguajes artísticos. En la siguiente etapa, que se llama crear, pones en práctica esas habilidades a través de un proyecto colectivo, entonces, y artístico. Y entonces escoges, quieres armar un mural con tus compañeros o una obra de teatro o componer una canción para resolver una problemática que ellos detectan en su aula y algo que quieren trabajar. Wow. Es súper poderoso. Y en compartir con el mundo ya presentan esa obra de arte a la comunidad educativa. ¿Cómo lo medimos? Tenemos evaluaciones que han sido muy juiciosas. Culminamos hace poquito un proyecto financiado por el BID, donde hacemos pretest de los niños antes de la intervención con grupos de control, o sea, escuelas donde no estamos trabajando y que miden esas habilidades para la vida y antes y después. Y hemos visto un efecto, y estos test pues son pruebas desarrolladas por la Organización Mundial para la Salud, que hemos adaptado un poco al contexto colombiano, pero vemos avances muy significativos en intervenciones de un año en ese desarrollo de habilidades socioemocionales que son fundamentales para construir una cultura de paz. Pero además fuera de las escuelas, esto es con niños desde los 6 años. Y ya desde los 14 a los 28 vamos un paso más allá y ahí sí se hace mucho más tangible. Y es, invitamos a los jóvenes a un proceso que llamamos Pásalo Bien, Líderes de Cambio. También es un proceso de un año donde los jóvenes se vinculan a vivir una ruta de emprendimiento social o de cambio social. Súper bonito porque también es mucho con el juego, al aire libre, caminando. Primero, la etapa viajar, exploran sus poderes como constructores de paz. Entonces, no sé, crear un disfraz del superhéroe que eres. Entonces, uno descubre si soy bueno para hablar en público, para convencer, o con el hip hop atraigo gente, o soy bueno para resolver. Bueno, descubres tus poderes. Luego lees contexto en tu comunidad. Aquí hemos trabajado mucho en la Comuna 3, en la 8, en la 5. Estamos en 63 municipios, en 11 departamentos, perdón. Pero entonces, si es en la Comuna 8, caminar por el barrio, entrevistas a señores adultos, entrevistas a organizaciones sociales, recorridos sonoros, qué sientes caminando por esta zona, leer y entender qué te rodea, hacerte consciente de tu entorno, para que detectes algo. Nosotros, algo que lo que me emputa, se llama el ejercicio. ¿Qué me hace? ¿Qué me molesta? ¿Qué quiero cambiar? ¿Qué me está diciendo yo quiero hacer algo para transformar esta realidad? Y hay distintos ejemplos. Hay unos que se preocupan con la basura, otros con la convivencia, otros con las barreras invisibles, otros con la exclusión de la mujer. Todo eso es construcción de paz. Y ya con herramientas de design thinking y desarrollan soluciones innovadoras a ese problema que ellos identificaron, y Mi Sangre les da unos recursos financieros simbólicos para que vivan la experiencia emprendedora y lleven a cabo su acción de cambio. Y estamos convencidos que cuando un joven vive una experiencia emprendedora, será siempre un constructor de paz, porque es consciente que puede transformar su realidad. Pero tú arrancas con autoconocimiento. Sí.
Porque está pensando, hay unos programas en el banco, ahorita en el banco en el que he trabajado, que arrancan con Design Thinking. Y yo tengo muchas discusiones con amigos muy profundos sobre qué es nuestro propósito, por qué estoy aquí. Este paso debe ser incluido mucho más antes. Absolutamente. Y la primera cosa que yo empecé a pensar, wow, estas son clases muy avanzadas para un niño, pero no son avanzados, son necesarios, pero solamente nosotros no ponemos la importancia allá. Entonces, tengo ese juicio que son avanzados. No son avanzados. Entonces, qué lindo que ellos pueden ver algo que todos deben pasar. Esa es mi nueva obsesión, porque yo creo que el mundo está cambiando tan rápido y estamos enfrentando retos tan grandes como el cambio climático, como la revolución tecnológica, como que para afrontar eso, todos tenemos que ser agentes de cambio. Y eso no significa dedicarse a ser un emprendedor social o a dirigir una fundación. No, así trabajes en Bancolombia, así estés en una agencia de publicidad. Todos los niños del mundo y todos los jóvenes del mundo deberíamos tener ese chip, esas habilidades para ser un agente de cambio. Una pregunta que un estudiante mío tuvo un día. Y yo siempre tengo la pregunta. ¿Piensas que tienes que dar para cambiar o tienes que cambiar para dar? Tienes que cambiar para dar. Estoy absolutamente seguro. Sí, yo pienso que tú tienes que como tener amor para ti mismo primero, en entender cómo parece, eso es que yo quiero hacer por esta razón. Ahí yo me he estado metiendo mucho en temas de emprendimiento sistémico pues en los últimos años, y hay una metodología, un marco que me apasiona muchísimo, que se llama Theory U, del Presencing Institute. Lo desarrolló Otto Scharmer del MIT, y él durante muchos años se pone a investigar las grandes innovaciones en el mundo que han logrado grandes avances en la humanidad, en la medicina, en la tecnología, en el campo social, en distintas áreas. Y él descubre un patrón que promueve mucho ahorita con su metodología Theory U, y es que la calidad de las intervenciones dependen enormemente de la calidad del estado interior del interventor, y eso no lo estamos mirando lo suficiente. Yo creo que es fundamental que una persona pueda viajar al interior a un nivel muy profundo y conocer su propósito y conocer sus límites y conocer sus grandes potencialidades para poder lograr cambios sistémicos como los que tenemos que lograr, porque es solo así que tú tienes la capacidad de ser empático y entonces conectar con el otro y crear colaboraciones de alto nivel como las que se necesitan y lograr aprendizaje mutuo entre los unos y los otros. Entonces, mi sangre cada vez más, y lo estoy haciendo a nivel, primero lo hice yo, pues he vivido un proceso muy fuerte como de viaje al interior y luego con el equipo, y invertimos tiempo en ese trabajo interior, pues casi que de ampliación de conciencia y de adquirir hábitos y herramientas para seguir en ese proceso de ampliación de conciencia, y ya lo estamos llevando a los programas y estamos viendo un cambio diferente con maestros, con líderes comunitarios, yo creo que es algo que necesitamos explorar mucho más como sociedad. Sí, yo no sé por qué en todos los aceleradores de emprendimiento no hay más clases de psicología, sociología, para entender quién somos, por qué nos mueve. Solamente es en el output, no en el input de uno. Y para mí ese es el punto de partida. Nunca pensar así. Es tan obvio si estás explorando como yo exploro siempre para mí. Pero ¿por qué si es tan importante para la vida de la gente, si tú eres específicamente un emprendedor? ¿Por qué no tomamos esas clases o recibimos ese feedback? No, eso es como hacer un negocio, eso es como mercadeo, pero nunca eso es como su propósito. Y antes de las últimas preguntas ¿qué es tu opinión sobre, tú dices exactamente, una fundación o no quiere, las fundaciones normales funcionan como, oh, pobrecito mío, ayúdame. No piensan como Nike o Apple, como dijo Dan Palota, voy a matarse en un TEDx Talk. Tiene que pensar como matar el mercado. Somos los mejores, la plata van a cambiar vidas, pero la gente no es... Los diseños, las acciones, todos son muy
bajo autoestima, no están preguntando cómo somos los mejores. Entonces dijiste, pienso que como sobre mis sangres, ayudando a otras organizaciones que no son capaces de capturar plata porque no tienen esos tácticos y mentales que somos los mejores, vamos a hacerlo. Uh-huh. El mundo de innovación social todavía sigue pensando que no es el mismo valor de una otra innovación. Tiene este mindset de somos sociales, menos de somos sociales. Yo creo que hay una gran diferencia entre las organizaciones que todavía se entienden como organizaciones de caridad y las de emprendimiento social. Ahí está la gran diferencia. La de caridad es como la estás describiendo tú, es ayudar a los pobrecitos, viven de coca pidiendo limosna, por favor, deme platica, y creen que definen su quehacer por el propósito, que eso está mal. O sea, tú solo por el hecho de querer ayudar a los niños con cáncer no te define como una buena organización. Y ahí se quedaron muchas organizaciones desde los 80, desafortunadamente, o desde antes, que era a llenar huecos que el Estado o la empresa privada no podía cambiar. Yo sí creo que hay un movimiento emergente cada vez con más fuerza de emprendedores sociales que entienden que hay que traer muchos aprendizajes del sector privado al sector social. Porque es un negocio. Es un negocio y hay que tener una propuesta de valor clara y sólida, una estrategia, hay que competir en el mercado, hay que medir tu impacto de manera rigurosa para mostrar resultados, hay que ser transparente con todos los actores de interés, el manejo financiero tiene que ser eficiente, tienes que tener una estrategia, un modelo de negocios que te permita ser sostenible en el tiempo. Y yo sí creo que cada vez más hay más. En Colombia nos falta muchísimo, pero los emprendedores de Ashoka, de Skoll, lo están entendiendo y lo están logrando, y también creo que se están acercando más. O sea, que también hay otro movimiento como de empresas B y de eso que están también desde el sector privado entendiendo la importancia de generar valor social y ambiental. Sí, pienso que más es el otro lado entonces en este momento, que no es cool solamente porque no es la mayoría, pero es como el iPhone, cuando lanzó toda la gente, está chévere, el momento que todo el mundo tiene es muy cool. Entonces ahorita solamente los visionarios ven este mundo muy cool en ese futuro, mientras el resto, eso es innovación social. Es porque no lo ves como es. Pero espero cuando es la mayoría haciendo cosas buenas para la humanidad, tú vas a cambiar su mentalidad. Exacto, sí. ¿Y qué es el futuro de Mi Sangre? Para escalar, para crecer, ¿cómo lo ves? ¿Un visión corto o qué estás tratando de lograr ahorita? Pues por un lado, creo que tenemos ya suficiente evidencia de que las metodologías que hemos desarrollado funcionan y generan alto impacto, y queremos avanzar en la réplica y el escalamiento de estas metodologías a través de otras organizaciones. Hace 2 años transferimos a Sudáfrica, por ejemplo. Y aquí en Colombia también, como te digo, estamos ya en 62 municipios y soñamos con que más organizaciones y ojalá el gobierno adoptara parte de estas o estas metodologías. Pero también estamos creando un movimiento de jóvenes constructores de paz que después de pasar por nuestros programas se vinculan a una red nacional de jóvenes constructores de paz. Ellos la denominaron Redacción. En este momento están reunidos precisamente tomando decisiones, ya coge como vida propia. Ya Mi Sangre deja de ser un formador a ser un facilitador o un articulador para que ellos mismos decidan la agenda y las acciones en las que quieren participar. Entonces, ahora, por ejemplo, están muy enfocados en incentivar participación política de los jóvenes. Los resultados del plebiscito pues mostraron el impacto de la apatía y la abstención en la votación. Estamos con campañas grandes se llama No se lo dé a cualquiera, para incentivar el voto consciente. Están construyendo agendas políticas para incidir en los candidatos. Entonces, si bien es algo coyuntural por las elecciones en este momento, la visión sí es un movimiento de jóvenes constructores de paz, jóvenes críticos, propositivos, que están poniendo sus voces en la agenda pública e incidiendo en los tomadores de decisiones.
Y me imagino que eso es necesario en el sentido que si estás en el Pacífico, estás en Barranquilla, son completamente diferentes. Entonces, no puede tener alguien que entra ya a tratar de hacer sino es un joven de adentro que entiende puedes adaptar con los aspectos culturales para mover a la gente e inspirarlo más, ¿no? Así es. Y cuando digo participar en agenda pública, puede ser en la agenda de Mutatá, qué hacen sus gobernantes, identificar quiénes son los tomadores de decisiones, cómo puedo participar yo, y los caminos son diversos y variados. Puede ser como emprendedor social, puede ser como líder político, puede ser de distintas maneras. Entonces nosotros damos esas herramientas iniciales, pero ya después ellos mismos deciden su agenda y Mi Sangre simplemente amplifica su voz, conecta con otras oportunidades, facilita aprendizaje horizontal entre los miembros de la red, apoya y dinamiza ese movimiento. Súper. Y las últimas preguntas. Un fracaso en su vida que después fue una plataforma por éxito. Pues un fracaso grande que tuvimos fue un emprendimiento, nuevamente con mi hermano, un emprendimiento que iniciamos en Chocó. Se llamaba Naidí SAS. No sé si conoces la fruta azaí. En Brasil, pues, y en el mundo está cogiendo, se le dicen el superalimento del siglo XXI, tiene unas propiedades alimenticias impresionantes, lo utilizan en jugos, en cremas de dientes, bueno, 1000 usos, una demanda impresionante a nivel global, y descubrimos que el Chocó estaba inundado de azaí y nadie lo utilizaba, se caía en la selva. Y montamos un emprendimiento alrededor de eso. Ya teníamos... Yo conozco, sí. Es como la fruta. La frutica morada, exacto, que abajo produce el palmito. Y nos metimos en una tarea titánica en montar empresa, conseguimos inversionistas, ya con contratos de distribución firmados, a clientes en el exterior asegurados, trajimos tecnología de Brasil para entrenar a las comunidades del Chocó en cómo extraer la fruta. Llegamos hasta a traer, eso parecía Macondo, llegando el hielo, Melquiades, una barcaza con un cuarto frío que entró por el atrato para tener ahí la fruta, o sea, todo, y nos quebramos. No funcionó el emprendimiento. Era una empresa con un modelo particular porque tenía participación de las comunidades en la empresa, eran accionistas. Desafortunadamente no puedo articular con claridad absoluta el qué hubiera hecho distinto, pero las comunidades, no hemos logrado que las comunidades asuman una visión empresarial como la que se necesita para un negocio. Tenían visión de corto plazo, necesitaban el pan coger, están acostumbrados a vivir por el alimento del día, entonces querían pagos por adelantados, no tienen la visión de trabajar por una cosecha que llega meses después. No. Entonces fue una falla en el sentido de entender la cultura, el contexto donde estabas. Viste el producto, sí estás en demanda, vendiste con la demanda que hay un surplus acá de este fruta, sí, pero sin entender el contexto donde está montando. Sin entender el contexto o lo subvaloramos y no hicimos lo suficiente para desarrollar las capacidades que se necesitan en la construcción de una empresa privada de ese calibre. Y la verdad, ya nos había pasado, o sea, ya nos había pasado en cierta dimensión, y es Oro Verde en el Chocó no creció tan grande, no creció tanto como creció en otros países, por ejemplo, precisamente por esa incapacidad de generar pensamiento empresarial en las comunidades locales. Siguen con una cultura de dependencia, siguen con una visión de corto plazo por su realidad, de suplir la necesidad de sobrevivir, de supervivencia. ¿En qué fue el aprendizaje más grande de este? Apostarle al desarrollo de capacidades locales de manera, o sea, yo creo que ese es el valor más grande que uno puede dejar, y yo creo que lo veo reflejado un poquito en lo que hacemos en Mi Sangre en este momento, del autoagenciamiento, de no crear dependencia de las organizaciones que proveen
ayuda o que apoyan a las comunidades. Ellos mismos, ahí está la sostenibilidad, en que ellos puedan tener el control de su propio destino. En el jazz es igual, no puede tener dependencia como un ser humano ni una organización. Auto. Realmente eso es muy frágil si está dependiente de alguien más para éxito. Exactamente. Chévere. El peor o mejor consejo que has recibido o escuchas en el mundo de innovación social o que tú has recibido en su vida. Porque a veces el peor pueden guiarte. Uh-huh. Pues es curioso porque puede sonar contradictorio lo que voy a decir, porque hace nada hablé de la importancia en este podcast de aprender del sector privado en el sector social y traer lecciones de allá hacia acá. Y me sostengo, es un buen consejo. Pero hay una cosa que no hemos logrado superar y no lo tengo resuelto, pero creo que ahí está. Si logramos superar eso, damos el salto que tenemos que dar como sociedad, y es pasar de la competencia a la colaboración. Es decir, sí tenemos que aprender del sector privado. Las empresas sociales o las fundaciones tienen que tener la lógica de la empresa privada para ser exitosa, pero no la visión de competencia que tiene el sector privado. Tenemos que encontrar formas de colaboración profunda para poder lograr cambios sistémicos. La realidad es tan compleja hoy en día, los cambios son tan acelerados que ninguna organización lo va a poder hacer solo. Y tenemos que encontrar esos esquemas que aún no los descubro del todo y que tiene que ver mucho con el trabajo interior de los líderes de esas organizaciones para lograr colaboración, para lograr cambios sistémicos. Sí, me imagino en el mundo social tienen que tratar de inventar como competencia, porque cada persona ayudando a personas distintas. Si tú estás pensando en competencias, inventando cosas que no existen, ¿no? No hay nada como mi sangre. Puedes tratar de inventar, pero hay tantas piezas diferentes de una organización normal que es casi imposible tener competencias. Pero competimos por los mismos recursos. Ah, ya. Entiendo. ¿Sí Recursos. Entonces, pues sí, no, lo que tú estás diciendo también en eso, pero uno, competimos por los mismos recursos frente a, sí, los donantes, etcétera. O lo que estás diciendo en metodologías, muchos están entrando, les inquieta el mismo problema y por ego, por querer diferenciarse, empiezan a inventar nuevas metodologías. Hay mucho inventado, y probado. ¿Por qué no más bien buscar alianzas para llegar a ese otro nivel y trabajar de la mano? O sea, yo creo que nos falta casarnos más con la causa que con la organización. La organización es un simple vehículo. Yo no estoy casada con ninguna organización, ni con mi propio nombre, ni con nada. Es cómo trabajamos mancomunadamente por una causa común, y no me refiero solo entre las organizaciones. ¿Qué tenemos que hacer para de verdad apalancar al sector privado, al sector público y trabajar a otro nivel para cambiar esos cambios sistémicos? ¿La causa de cómo es diferente de un propósito? No, podría decir que no. No estoy pensando si yo tengo un propósito en la vida, pero puedes tener muchas causas diferentes para cómo a dónde quiero dirigirme, sí, o anclas diferentes. Puede ser más amplio. No me había hecho esa pregunta. Quizás propósito puede ser más amplio, causas más específica como prevención de violencia. Sí, un ancla en un momento, que eso es que queremos hacer, no vamos a movernos, sin embargo. Sí, okay. ¿Qué es creatividad en este momento? En este momento yo creo que es la capacidad de unir puntos aparentemente aislados, ideas, personas, métodos, de maneras diversas para lograr propósitos más amplios. Sí, otra vez con propósitos. Y si puedes poner una cartelera enorme enfrente del aeropuerto El Dorado para millones y millones de personas ver qué mensaje vas a poner para el mundo. Hay un proverbio africano que me encanta y que siempre lo llevo conmigo, y es: si quieres llegar rápido, vete solo; si quieres llegar lejos, ve con otros. Eso es. ¿Tienes hábitos o otras cosas que tú haces todo el tiempo que los ayudó para manejar este mundo, leyendo, no sé? Sí, tengo varios hábitos. Tengo uno en relación a la gratitud. Me pongo pequeñas alarmas y lo enseño desde muy chiquita a mi hijo también.
A veces me pongo la alarma, por ejemplo, la algarabía, las voces de los niños. Cuando las oigo en el fondo, paso por un colegio, doy gracias por algo. O un semáforo en rojo. Me cambio de alarmas para variar, pero me pongo una alarma que en el día me recuerde agradecer. Practico mucho la gratitud y pienso que me lleva a operar en el mundo desde otra dimensión, desde una energía creadora, desde un estado maravilloso, en vez de un estado de temor, de miedo, de envidia, que muchas personas viven en esos estados y es una energía destructiva y no creativa. Siento que la gratitud me ayuda mucho a eso. Medito todos los días, 10, 15 minuticos, me ayuda mucho a estar serena, a disfrutar el presente, a estar conectada con mi ser en lo más profundo, a quietar la mente, que a veces se me vuelve muy loca. ¿Qué es muy loca, dijiste? La mente a veces se me pone... Ay, sí. brinca y se va de un lado a otro. Y esos dos... Juego mucho. No solo con mi hijo, que él me lo revivió. Me vuelvo niña, me descalzo, me ensucio, me río, pierdo la razón. Pero juego en la oficina, juego solita, juego. O sea... Yo vi toda la gente acá como... Todos están muy felices. Y vi como 3 personas riendo cuando entré. Sí, como buena vibración acá. Sí, aquí vivimos a carcajadas. Podemos estar en la reunión más seria, más el chiste está bienvenido, el juego, o sea, la diversión en el día a día, el goce de lo que hacemos, sobre todo trabajando en temas tan difíciles, yo creo que es fundamental para poder lograr lo que queremos hacer. Entonces dijiste algo que posiblemente es, si vas a ver distinto, es la creatividad para unificar esas dos cosas con propósito. Es las cosas tan destructivas que tú dijiste, la creatividad solamente es eliminando las cosas destructivas con autoestima, fallar, que automáticamente van a liberar su creatividad. Posiblemente creatividad no es algo, pero es no hacer algo, en la creatividad van a naturalmente nacer adentro de uno, pero no sé. Y la última pregunta, Kat, es si puedes dar un consejo a gente estudiando en la universidad, que van a entrar a la universidad, o gente en su trabajo, ¿qué consejo quieres dar a toda la gente escuchando? Yo diría que atreverse a vivir el viaje más maravilloso, que es el viaje al interior. Es un viaje infinito y divertido y misterioso, y vale la pena perder el miedo y viajar al interior. Súper. Y como arrancamos, siempre puede ganar más plata, pero no nos tiempo. Muchísimas gracias por la conversación. Gracias a ti. Mis oyentes que todavía están escuchando, si te gustó este episodio, compártelo con un amigo. Llama a su amigo en WhatsApp ahorita. Puedes ir a la página de freshshow.com/Catalina Koch y hay un botón arriba: Facebook, Twitter, LinkedIn, WhatsApp. Comparte el episodio. También en esta página hay los links de la página de mi fundación, de la Fundación Mi Sangre, de la página de Catalina. Por favor, haz un clic allá, envía un mensaje. Catalina, muchas gracias por esta información. Me inspiraste, tú sabes. Pero más importante, la gente que ya han hecho reseñas en iTunes, que ya están escuchando, la verdad no tengo palabras porque son la gente más importante para mí con este experimento. Entonces, con ese dicho, feliz semana, feliz día, feliz noche, feliz tarde, cualquier momento de su vida, y un abrazo enorme. Chao, hasta el próximo episodio. Peace.